2 y 14 horas. El estrecho de Hormuz, un cielo sin luna sobre las aguas oscuras del Golfo Pérsico. Una salva de misiles RIM-174, Standard Extended Range Active, erupciona desde el USS Carney. El rugido de los propulsores de cohete sólido vibra a través del casco del destructor mientras escalan a Mach 4 en cuestión de segundos. Objetivo: 3 misiles de crucero iraníes que navegan a 3 metros sobre las olas, a menos de 40 metros de un superpetrolero cargado con 180.000 toneladas métricas de crudo. Si los buscadores del SM-6 no logran el enganche en los próximos 11 segundos, 250 millones de dólares en energía global se convierten en un derrame catastrófico de petróleo que podría paralizar economías enteras. Esto no es un ejercicio, es el colapso violento y calculado de una provocación iraní valorada en 3.200 millones de dólares. Irán acaba de desafiar a la Quinta Flota a una batalla, y en los próximos 12 minutos va a contemplar cómo su entera estrategia marítima es borrada del mapa. La apuesta de 3.200 millones de dólares de Irán acaba de chocar contra un muro de acero integrado. Durante años, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica invirtió en ciudades de misiles subterráneas y en las sigilosas corbetas clase Shahed Soleimani, diseñadas específicamente para desafiar los escoltas de la Marina de los Estados Unidos. Su cálculo estratégico era frío y meticuloso. El escudo de negación de acceso y área de exclusión convertiría el estrecho de Hormuz en un territorio demasiado costoso para que Washington se atreviese a defender. Asumieron que la saturación de su arsenal podría abrumar cualquier sistema de defensa occidental. Estimaron que los tiempos de reacción humana serían su mayor vulnerabilidad. Calcularon que la geografía del estrecho, con apenas 54 kilómetros de anchura en su punto más estrecho, les proporcionaría una ventaja táctica insuperable. En cada uno de esos cálculos estaban equivocados. El momento en que el Segri movió su flota a posiciones de acecho para hostigar el convoy de petroleros, no solo proporcionó una provocación, proporcionó una lista de objetivos. La respuesta de los Estados Unidos no fue un cable diplomático, fue la activación de la red de muerte. Mientras los capitanes iraníes todavía gritaban órdenes por radio sin cifrar, el satélite KH-11 Kenan, orbitando a 500 metros sobre sus cabezas, ya había transmitido sus firmas térmicas precisas al oficial de acción táctica a bordo del USS Abraham Lincoln. Los iraníes creían que eran los cazadores, pero ya estaban encerrados en una solución de disparo antes de cruzar el rompeolas del puerto. Su inversión de 3.200 millones de dólares se basaba en la idea de que podían abrumar las defensas estadounidenses con ataques de saturación, pero la Marina de los Estados Unidos respondió con dominación de la información. En esta batalla, con estas condiciones y contra estos activos, ¿de qué lado crees que estará la victoria final? ¿Puede la Marina estadounidense realmente mantener el control del estrecho de Hormuz contra una potencia regional decidida a todo? Escribe tu opinión en los comentarios y sigue leyendo. El momento en que esos 3 misiles iraníes abandonaron sus rieles, el AGM-158C, el RASME, ya estaba siendo programado para una contraofensiva. Esta es la devastadora realidad que Teherán no había anticipado. Los Estados Unidos no se limitaron a interceptar la amenaza, utilizaron las propias emisiones de radar de esa amenaza para cartografiar cada batería iraní oculta en los acantilados de piedra caliza. Irán creía que estaba tendiendo una trampa. En realidad, acababa de darle a la Marina de los Estados Unidos una razón de 3.200 millones de dólares para demostrar por qué el estrecho de Hormuz es, en términos operacionales, un lago americano. Las corbetas iraníes operaban en ese momento en un apagón total de información. Disparaban contra objetivos fantasma generados por la guerra electrónica estadounidense. Mientras tanto, los misiles reales RIM-174, Standard Extended Range Active, ya estaban a mitad de camino hacia sus ventanillas de cabina. A las 2:16, las corbetas iraníes intentaron fijar sus radares de control de fuego en el destructor líder de la formación estadounidense. Ese fue el detonante. Alto sobre el campo de batalla, un A-18G Growler, el lobo electrónico más letal del mundo, surcaba el cielo a alta velocidad. El piloto activó el receptor de interferencia táctica ALQ-218 con un solo interruptor. En un instante, las pantallas de radar iraníes no simplemente se pusieron en blanco, se convirtieron en una pesadilla psicodélica de datos corruptos. La Marina de los Estados Unidos no solo los estaba bloqueando, estaba creando fantasmas digitales. Los iraníes veían 50 buques estadounidenses en sus pantallas donde solo había uno. Veían misiles aproximándose desde el norte, el sur y el este simultáneamente. Veían formaciones completas de aeronaves que no existían.
Este es el poder del Hammer de próxima generación. Ataca la frecuencia específica del hardware enemigo y lo inutiliza completamente. La flota iraní de 3.200 millones de dólares estaba súbitamente ciega, sorda, gritando en un vacío. Intentaban apuntar manualmente. La tecnología sensorial del USS Carney reportó que habían perdido el enlace de datos. Sin su columna vertebral digital, las ciudades de misiles iraníes en la costa eran inútiles, incapaces de comunicarse con los barcos en el mar. Los Estados Unidos habían efectivamente decapitado el mando y control iraní, pero el CEGRI, desesperado por salvar las apariencias, lanzó de todos modos una andanada de misiles de crucero terrestre. Fue en ese momento cuando el sistema de sistemas demostró por qué no tiene rival en el mundo. El USS Carney no esperó a que los misiles superaran el horizonte. Un E-2D Advanced Hawkeye, que orbitaba a 9.000 metros de altitud, vio los lanzamientos de misiles por encima de la curvatura de la Tierra. Usando el enlace de datos Link 16, el Hawkeye envió los datos de objetivo directamente al sistema de lanzamiento vertical de los destructores. Los destructores ni siquiera utilizaron sus propios radares para encontrar los objetivos. Dispararon a ciegas, guiados por los ojos del Hawkeye. Desde las celdas del VLS, los misiles RIM-174, Standard Extended Range Active, rugieron hacia la noche. El SM-6 es una obra maestra de ingeniería cinética valorada en $4.800.000 por unidad. Viaja a más de 4.000 kilómetros por hora. No vuela simplemente hacia unas coordenadas. Cuenta con su propio buscador de radar activo, derivado de un misil aire-aire, lo que le permite perseguir amenazas en maniobra, con una autonomía aterradora que supera cualquier capacidad de evasión conocida. En 40 segundos, los 3 misiles iraníes entrantes fueron interceptados a 20 metros del convoy de petroleros. Las explosiones fueron pequeños destellos brillantes en la oscuridad. El sonido de 3.200 millones de dólares en capacidad estratégica de palanca evaporándose en una nube de fragmentos de titanio. La Marina de los Estados Unidos no se detuvo en la defensa. En la guerra moderna, quien solo defiende, eventualmente pierde. La parte verdaderamente devastadora de la respuesta estadounidense fue el ataque de contrabatería. Las corbetas iraníes, al darse cuenta de que sus misiles habían fallado, intentaron retroceder hacia las aguas costeras poco profundas, donde creían estar seguras frente a los buques de mayor calado de los Estados Unidos. Estaban equivocadas. Desde el vientre de los F-35C fue desplegado el AGM-158C LRASM. El LRASM es el primer misil verdaderamente inteligente del mundo. No depende del GPS, que los iraníes intentaban interferir. En cambio, utiliza un buscador infrarrojo de imagen y una inteligencia artificial a bordo para identificar visualmente el barco enemigo y compararlo con una biblioteca tridimensional de objetivos almacenados. El AGM-158C LRASM se deslizó en silencio, rozando a 3 metros sobre las olas a 970 kilómetros por hora para permanecer bajo el radar. No simplemente golpeó los barcos iraníes. Identificó el punto más vulnerable, la Santa Bárbara de municiones, y golpeó con precisión quirúrgica. Mientras la batalla de superficie seguía su curso, un depredador silencioso se movía bajo las olas. El USS Florida, un submarino de misiles guiados de la clase Ohio, había permanecido posado en el fondo marino durante 6 días sin ser detectado en ningún momento. Ante la orden del almirante, el Florida lanzó una salva de misiles de ataque a tierra BGM-109 Tomahawk. El BGM-109 Tomahawk, con un coste de $2 millones por unidad, es la herramienta definitiva de proyección de poder a distancia de la Marina de los Estados Unidos. Estos no estaban dirigidos a los barcos, estaban dirigidos a las propias ciudades de misiles. Los misiles siguieron el terreno de la costa iraní, abrazando los valles de los Montes Sagros a 880 kilómetros por hora. No golpearon la montaña, golpearon los conductos de ventilación y las puertas blindadas de los búnkeres subterráneos. Las explosiones secundarias resultantes de los misiles iraníes almacenados fueron tan poderosas que activaron alertas de tsunami en las boyas locales. El mensaje era inequívoco. No existe caverna suficientemente profunda ni acantilado suficientemente alto para ocultarse de una red de muerte que se mueve a la velocidad de la luz. A las 2:26, apenas 12 minutos después del primer contacto radar, el enfrentamiento había concluido funcionalmente. La corbeta clase Shahed Soleimani, el orgullo del programa de modernización de $3.200 millones de Irán, era una masa ardiente detenida sobre las olas. 2 embarcaciones de ataque rápido adicionales habían sido neutralizadas por el misil RIM-162 SSM, el especialista de defensa de corto alcance de la Marina capaz de realizar maniobras de 50 G
para derribar cualquier amenaza que se acerque a 30 kilómetros del portaaviones. La matemática económica del enfrentamiento era desastrosa para Teherán. En 12 minutos, habían perdido casi el 20% de su tonelaje naval moderno y 3 importantes emplazamientos de baterías costeras. La Marina de los Estados Unidos, mientras tanto, había consumido menos del 0,1% de su profundidad de cargador disponible. Para las tripulaciones iraníes, fue un final caótico y aterrador de sus carreras militares. Para los marineros a bordo del USS Abraham Lincoln, fue un procedimiento operativo estándar. En el SIC, el oficial de acción táctica consultó su reloj, objetivos neutralizados, convoy despejado, velocidad de patrulla estándar reanudada. No hubo celebración, no hubo aplausos. Simplemente tomó un sorbo de café tibio y comenzó el papeleo para el informe de misión, para garantizar que los iraníes no intentaran un movimiento suicida desesperado con sus submarinos restantes. El USS Carney lanzó un RUM-139D ULL Sur R Oeste C. Esta arma es un híbrido, un cohete que lleva consigo un torpedo Mark 54. El cohete dispara el torpedo a 8 kilómetros de distancia en cuestión de segundos. El torpedo luego cae en paracaídas al agua e inicia una búsqueda acústica activa. El submarino iraní clase Gadir, al escuchar el ping del Mark 54, al impactar sobre el agua en las cercanías, realizó de inmediato un soplado de emergencia y emergió a la superficie con una bandera blanca. Comprendían que en este sistema de sistemas, el sigilo era un mito. Lo que hace devastadora esta acción de la Marina de los Estados Unidos no es únicamente la destrucción cinética, es el sudario psicológico y electrónico duradero que quedó atrás. Durante las siguientes 48 horas, la Quinta Flota de los Estados Unidos mantuvo un bloqueo electrónico total sobre el Golfo Pérsico mediante el AGM-88 HARM. Los aviones estadounidenses permanecieron en alerta máxima. El AGM-88 HARM está diseñado para detectar cualquier radar que se atreva a encenderse. En el momento en que un operador iraní activaba un interruptor para intentar ver qué estaba ocurriendo, el AGM-8 HARM se bloqueaba sobre la señal y recorría el asa 2.400 km por hora para vaporizar la antena. Irán quedó efectivamente varado en la oscuridad. No podía comunicarse con sus barcos restantes. No podía ver los petroleros transitando por el estrecho. Ni siquiera podía coordinar su propia defensa interna. Los 3.200 millones de dólares que gastaron debían comprarle seguridad. En cambio, les compraron un asiento de primera fila frente a su propia obsolescencia. La Marina de los Estados Unidos utilizó la conjunción de 3 grupos de ataque de portaaviones, el Lincoln, el Ford y el Bush, para crear un muro de acero que se extendía desde el Golfo de Omán hasta el norte del Mar Arábigo. Esta concentración de poder no se trata solo de números, se trata de la ventaja informacional. Cuando 3 portaaviones enlazan sus sistemas Aegis, crean una imagen radar única que cubre más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Cada avión civil, cada dhow pesquero y cada dron rebelde es rastreado con una etiqueta de identificación única. Para la Marina de los Estados Unidos no existe niebla de guerra. Solo existe procesamiento de datos, mientras la tecnología es en sí misma inspiradora. El verdadero arma secreta revelada en esta confrontación fue la disparidad en el entrenamiento. El CEGRI iraní opera bajo una estructura de mando vertical y centralizada. Un capitán no puede disparar un misil sin autorización de un comandante en Teherán, quien a su vez debe obtener permiso de la oficina del líder supremo. En un enfrentamiento de alta velocidad donde los misiles viajan a más de 3.000 km por hora, ese retraso es una sentencia de muerte. En contraste, la Marina de los Estados Unidos opera bajo el principio de letalidad distribuida. El oficial de acción táctica a bordo del USS Carney, un teniente de 28 años de edad, tiene la autoridad para comprometer cualquier objetivo que amenace a su barco o al convoy. No llama a Washington. No pide permiso. Ejecuta la cadena de eliminación que ha practicado 10.000 veces en simuladores. Esta autonomía permite a la Marina de los Estados Unidos moverse más rápido que el ciclo ODA del enemigo. Observar, orientar, decidir, actuar. Para cuando los líderes del CEGRI en Teherán eran despertados con la noticia del primer intercepción, su flota ya estaba en el fondo del Golfo. Los marineros estadounidenses son los procesadores en esta gran máquina. No solo operan armas, gestionan un flujo de información que abrumaría a cualquier ser humano normal. Pero gracias a la interfaz de usuario de los sistemas Aegis, esa complejidad se destila en elecciones simples y binarias. Comprometer o ignorar. La devastadora realidad para Irán es que no están combatiendo una flota. Están combatiendo un algoritmo que ya ha calculado cada movimiento posible que podrían realizar y tiene preparada una respuesta antes de que ellos siquiera lo conciban. La Marina de los Estados Unidos no necesitó lanzar una invasión a gran escala. No necesitó poner un solo bote en suelo iraní.
Simplemente eliminó los activos que Irán utilizaba para amenazar al mundo. Para la industria global del transporte marítimo, el resultado fue una caída inmediata en las primas de seguros. El riesgo del estrecho de Hormuz fue neutralizado no por la diplomacia, sino por una demostración de dominio absoluto. Cuando el CEGRI desafió a los Estados Unidos a escoltar los petroleros, creía que estaba tendiendo una trampa a una potencia en declive. No se daban cuenta de que para la Marina de los Estados Unidos, una misión de escolta es en realidad un ejercicio de adquisición de objetivos. Cada petrolero es simplemente un cebo diseñado para traer los sensores del enemigo al descubierto, para que puedan ser cartografiados y, si es necesario, destruidos. A las 4, el sol comienza a asomarse sobre el horizonte, convirtiendo el mar Arábigo en una lámina de oro martillado. El convoy de petroleros, encabezado por el USS Abraham Lincoln, continúa su tránsito. Los enormes transportadores de crudo se mueven como islas de acero de desplazamiento lento, sus cubiertas en silencio, sus tripulaciones a salvo. Detrás de ellos, el humo que asciende de los emplazamientos costeros iraníes es el único testimonio de que la red de muerte fue alguna vez activada en estas aguas. Irán apostó $3.200 millones a que podía domesticar el estrecho de Hormuz. Apostó a que la tecnología podría compensar la doctrina. Apostó a que la cantidad podría superar a la calidad. Perdió en los tres frentes, no en el transcurso de semanas de diplomacia o meses de sanciones, sino en 12 minutos y 26 segundos de guerra integrada en red. El estrecho de Hormuz no es una zona de conflicto, es una demostración permanente de por qué la supremacía informacional combinada con la autoridad delegada y la profundidad de cargador sostenida hace que la Marina de los Estados Unidos sea, en términos operacionales, imbatible en el entorno marítimo moderno. En tu opinión, tras este golpe devastador, ¿se mantendrá Irán en silencio y asumirá las pérdidas? ¿O está preparando en secreto una respuesta más destructiva que cambie las reglas del juego? ¿O acaso enfrentamientos como este, los que nunca llegan a los titulares, son en realidad la herramienta más poderosa de disuasión que existe? Comparte tu análisis en los comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones porque el próximo expediente clasificado será desbloqueado en nuestro siguiente vídeo.